A partir del año 1987 se produjo lo que se llamó el boom de la Beautiful People, que incluía el interés de los espectadores, el atractivo de hablar de la gente con dinero y por tanto de los nuevos banqueros, de los nuevos ricos y de las luchas por el poder financiero. Y uno de los periodistas que era cronista de esa Beautiful People era don Jesús Cacho desde el diario El País. El despido del señor Cacho del diario El País bajo la sombra de don Javier de la Rosa, de quien parecía estar muy implicado en aquel momento, pues era un símbolo de ese poder de la Beautiful People en los medios de comunicación. El contexto es que había una batalla feroz por quedarse con el Banco Central. Por un lado estaba la vieja guardia del Banco Central que encabezaba don Alfonso Escámez, y por otro lado estaban pues los asaltantes del Banco Central, que eran los Albertos, los señores don Alberto Cortina y don Alberto Alcocer, que de hecho habían conseguido en una operación relámpago hacerse con la mayoría de acciones del banco y entendían que se les debía reconocer su capital con una mayor presencia en el Consejo de Administración. Los señores Albertos tenían como aliado al grupo Kuwaiti-Kio, cuyo representante en España era don Javier de la Rosa. Por eso, cuando justo el mismo día en que se va a producir un Consejo de Administración, una junta de accionistas, mejor dicho, del Banco Central, el diario El País publica en su portada que don Javier de la Rosa va a dejar tirados a los Albertos, pues es visto como un golpe directo del diario El País a interferir en esa junta de accionistas en ese momento, sobre todo contra los Albertos. La dirección del diario El País, de don Juan Luis Cebrián, y su jefe de economía, don Joaquín Estefanía, consideraron que aquella información era falsa. Y de hecho nunca se produjo. No se produjo la ruptura del grupo Kio con el grupo Construcciones y Contratas, que era el grupo de los Albertos en aquel momento, y la batalla siguió hasta el final, hasta que se produjo aquel intento de fusión entre el Banesto y el Banco Central. Por tanto, ellos consideraron que el señor Cacho había manipulado y que había manipulado a conciencia de ello. El Cacho sale del País en una bronca con Javier de la Rosa. Por lo de la Rosa y sí, Cartera Central. Tema, sí. Yo de esa historia sé algo porque yo tengo algo que ver en que le requiero a Javier de la Rosa que aclare un asunto, y al aclarar ese asunto se arma la mundial. Claro, el señor de la Rosa era un señor que venía además con los intereses del grupo Kio en un momento en que en España no conocíamos lo que era el grupo Kio ni sabíamos lo que significaba la inversión extranjera en estos términos que luego han sido tan frecuentes, ¿no? Y en ese sentido también se fueron viendo como un factor de dinamización de la economía. Otra cosa es cuando ya en segundo término, después de que están instalados, se empiezan a conocer, es decir, los procedimientos con los que esta gente está trabajando, ¿no? En 1988 el diario El País publicó en portada que el grupo árabe Kio quería vender su participación en Cartera Central, el grupo mayoritario del Banco Central. Esta noticia se publicaba precisamente el día en que el Banco Central, el entonces primer banco del país, celebraba una junta de accionistas. La publicación de que Kio iba a dejar tirados a los Albertos podía haber supuesto la derrota de estos. Sin embargo, aquella noticia resultó no ser verdad, y el grupo árabe no tenía intención de abandonar el Banco Central. El autor de la noticia del País era el periodista don Jesús Cacho. Bueno, vamos al momento en que ya debutas en el periodismo. Probablemente tu primer momento importante como periodista es en el diario El País, porque tú empiezas allí, como tantos de nosotros. Bueno, aquella información falsa había sido filtrada por el representante de Kio en España, don Javier de la Rosa. Tanto el señor Rubio como los Albertos llamaron a don Jesús Polanco, el propietario de El País, para protestar por aquella publicación. Por petición expresa del gobernador, el director de El País, don Juan Luis Cebrián, exigió a don Jesús Cacho que firmara un artículo poniendo a parir al señor de la Rosa. Ante su negativa, el señor Cebrián despidió al señor Cacho. El problema de esa noticia es que era mentira, o sea, fundamentalmente. Pero es que Cacho no sabía que era mentira, porque los Albertos habían hablado con él antes de que eso se publicara. Y él, a sabiendas de que era mentira, publica la noticia, y era noticia, entonces la publicamos en primera página en el periódico. Y entonces le despedí
fulminantemente. ¿Por qué la publicó? ¿Porque le pagaba de la Rosa? Pues eso era un poco lo que parecía. Sí, es curioso porque a ninguno de los dos los he conocido nunca. Y yo no hablo de las personas que no he conocido ni he saludado nunca. Incluso llegan a decir que yo le había dado dinero a Cacho para que lo hiciera. Mire usted, yo estaba muy molesto porque por culpa de Alberto Cortina habíamos echado para abajo la fusión de Banesto con Central, que a nosotros nos convenía, sobre todo para apartar a Mario Conde de la presidencia. Nos pusimos de acuerdo y el día que los consejeros de los Albertos y los nuestros fueron a montar el Consejo de Administración, pues el señor Conde le enseñó unas fotos al señor Cortina, este se asustó y todo lo que habíamos montado para el Consejo, excepto nuestros consejeros, pues echó para atrás. Esto fue unos días antes de ese día que señala usted. Bueno, entonces yo les dije claramente que las acciones habían subido muchísimo, que yo había ganado muchísimo dinero con la venta de acciones, puesto que los terrenos de la Plaza Castilla ya estaban arreglados sus licencias y yo recomendé a Quio vender. Lo que ocurre es que teníamos el 49% y necesitábamos que los Albertos estuvieran de acuerdo en o comprar ellos o que vendiéramos a otros. Y nos fuimos esa noche, que fue una verbena de San Juan del año 88, nos reunimos todos. Y nos íbamos a reunir 4 personas y entré en un sitio que había 50. Y 50 abogados. Y yo digo, ¿pero qué vamos a hacer? Bueno, y resulta que claro, los Albertos habían preparado el contraataque para contra Escámez para el día siguiente en la Junta General. Yo me quedé un poco sorprendido y me dijo, no te preocupes, que vosotros venderéis las acciones inmediatamente. Bueno, yo esperé y esperaban una llamada. Enrique Sarasola, que estaba ahí, cogió el teléfono, era Felipe González, y González dijo, ni hablar, que no vendan los del Quio. De todas maneras, háblalo con Solchaga. Bueno, la segunda llamada a Solchaga, pues aún más. Solchaga que no. Que no querían dejar suelto a Conde. Bueno, pues ya esperaremos mejor ocasión. Y cuando estaba subiendo las curvas de Cadaqués, me llaman al coche, me llama Sarasola, indignado, porque había salido esa portada. Entonces, bueno, yo había quedado con Cacho, que me había llamado, que si vendíamos las acciones, se lo diría sobre las 8 de la tarde, que me llamara, que se lo diría, y así tenía una primicia. Y él llamó, pero González Urbaneja, que no es de fiar, pues no me pasó la llamada. Y yo me había olvidado de Cacho totalmente. Yo me fui para Cadaqués y, repito, me llamó al coche de Sarasola y decir, oye, ¿qué ha salido esto? ¿Qué hacéis? Que esto es una locura. Digo, y tanta locura. Y entonces llamé a Cacho a su casa, eran las 2 de la madrugada, le dije, mira, esto que has escrito es mentira y tú lo sabes, y ahora, por favor, vete al periódico y que levanten la portada. Y él me dijo, mira, yo tengo mucho sueño y no lo voy a hacer. Digo, bueno, porque sepas que es mentira. Bueno, entonces al día siguiente tuve que hacer un desmentido, hablé con Urbaneja y Cebrián cogió, yo supongo que empujado por Conde, por quien fuera, cogió a Cacho. Cacho no le contó la verdad y desde luego Cacho en su vida me ha pedido una peseta por nada. Si una cosa tiene Cacho es que realmente no lo he visto nunca cobrar de nadie y menos de mí. Y entonces, pues claro, como ve usted, la verdad es absolutamente distinta a la que quisieron disfrazar Cebrián y Estefanía, y la verdad es la que le estoy contando. Aquel incidente demostró las buenas relaciones del señor Rubio y los Albertos con el país, así como la estrecha relación del señor de la Rosa con don Jesús Cacho. Tras salir de prisa, don Jesús Cacho
fue propuesto en el Grupo 16 como director de la revista Cambio 16, pero el accionista don Carlos Bustelo, que en la práctica era el representante de los Albertos en el Grupo 16, vetó el nombramiento. Eso no es verdad. En mi etapa. Yo conozco a Jesús Cacho. Cuando él sale del país, yo creo que estoy en Cambio 16. Yo no le planteé nunca una oferta profesional a Jesús Cacho, ni nunca nadie me sugirió su nombre, ni nunca ni vi que nadie sugiriera su nombre, y por ejemplo, quien podía ejercer un veto, que fue a Juan Tomás de Salas, no tengo constancia de que lo ejerciera. La primera vez que como director del periódico noté la injerencia de Carlos Bustelo fue con ocasión de su veto expreso a la contratación del periodista Jesús Cacho como columnista de Diario 16. Bustelo era un mero consejero de Cambio 16, pero quedó claro que actuaba ante Juan Tomás de Salas como una especie de plenipotenciario del entramado de intereses urdido en torno a los Albertos, la Beautiful People y el equipo económico de Boyer. ¿En algún momento se opuso a que ficharan a Jesús Cacho? ¿Le suena algo de eso? No creo en absoluto. O sea, además yo no influía en la parte periodística, yo me metí en los números y en las cuentas. Yo con los Albertos no he tenido ninguna amistad. En 1994 había salido a la luz el libro MC, una biografía de don Mario Conde, redactada por don Jesús Cacho. Entre los libros que comentó se encuentra el de un periodista al que despedí del país en mi época de director, porque publicó a sabiendas una noticia falsa, que además beneficiaba los intereses de un sujeto tan digno de atención como Javier de la Rosa. Se había evidenciado la relación entre el mundo periodístico y el mundo bancario. Jesús Polanco pudo ser el gran editor español, el gran tycoon de la comunicación español. Prefirió ser un acompañante en la gran juerga de los negocios de sus amigos, los ricos, la Beautiful People, etcétera, etcétera. Yo lo descubrí muy pronto. Y me dijo Joaquín Estefanía, lo voy a llamar por su nombre, mejor que a los Albertos los vayas dejando. En fin, ese era ya el gran país que yo conocí, que era un enorme periódico, con la mejor sección de economía de España. Ahí estaba ya el bicho. Hombre, porque el país desde el principio estuvo a la contra nuestra, y sobre todo porque Alberto Cortina pues se puso a llorar por el tema de las escaleras de la Chávarri en el hombro de Polanco, y se agarró a Cebrián y a todo esto para sacudirse las culpas que tenía, porque las tuvo todas, y echarme la culpa a mí. Estaba la semilla de la enfermedad que iba a llevar a los medios de comunicación a donde los ha llevado. Pero al igual que el señor Cacho vinculaba a los jefes de Prisa con los Albertos o la Beautiful, estos podían vincularle a él con De la Rosa o don Mario Conde, con los que tenía una evidente sintonía. Don Mario Conde es un señor de una inteligencia fuera de lo común y de una formación multidisciplinar. De una forma indecente de orientar la pluma de los periodistas. ¿Hay constancia de que en la actualidad circulen fondos de reptiles? Yo creo que los fondos de reptiles siguen existiendo y esto no es simplemente una opinión mía.